Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo desarrollar la masa muscular en los pectorales? ¿Por qué hay gente a la que pareciera que le cuesta mucho desarrollar la masa muscular en el pecho y sin embargo hay otras personas que o no les cuesta tanto o lo pueden desarrollar mucho más rápido? Obviamente la genética va a influir mucho, tiene mucha importancia, pero eso no significa que lo que vos estés haciendo no sea importante. Probablemente lo que estés haciendo o lo que no estés haciendo o hay cosas que no estás teniendo en cuenta estén impidiendo que consigas los mejores resultados que podrías tener. Así que hoy vamos a ver cómo desarrollar al máximo posible la masa muscular en tus pechos, cómo entrenarlos, cómo hacer la técnica, la selección de ejercicios, las series, todo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta va a ser la selección de los ejercicios. Probablemente habrás escuchado que hay diferentes ejercicios para incidir en distintas partes del pecho. Por ejemplo, para incidir en la parte más alta del pecho, en el haz clavicular, las fibras más altas, que por lo general suele ser la parte que más le cuesta o más nos cuesta a los hombres desarrollar. Para influir en esa parte del pecho, lo ideal es hacer ejercicios con cierta inclinación, entre 30 y 70 grados más o menos de inclinación. Por ejemplo, un press de banca inclinado con mancuernas, un press de banca inclinado con barra o un press de banca inclinado en multipower, y así distintas opciones, como por ejemplo también un cruce de poleas ascendentes, es decir, con las poleas desde abajo hacia arriba. También, por ejemplo, probablemente sabes que para incidir en la parte más del medio del pecho, lo ideal es hacer empujes desde un banco plano, como por ejemplo el press de banca plana con barra, el press de banca plana con mancuernas o un press en máquina. Y para incidir en la parte más baja del pectoral, lo ideal es hacer fondos en paralelas, que por cierto es un ejercicio que veo que muy pocas personas incluyen y está buenísimo porque te permite progresar un montón a largo plazo, porque te permite ir agregando peso también con lastre, y además de que tiene mucha transferencia al resto de ejercicios. Pero bueno, la cuestión está en que se incluye muy poco y hay otras opciones para la parte baja del pecho, como por ejemplo los cruces de poleas descendentes, es decir, desde las poleas altas hacer ese gesto de juntar el bíceps al pecho hacia abajo. Así tenemos distintas opciones para entrenar el pectoral y conseguir un máximo desarrollo. Ahora, ¿qué es lo más importante? Lo más importante va a ser que vos elijas ciertos ejercicios que por un lado te permitan progresar, que te permitan progresión a largo plazo, eso va a ser importante, es decir, ejercicios que te permitan mejorar con el peso, con las repeticiones, con la técnica a largo plazo, y por otro lado con los que te sientas cómodo. Así que vos vas a elegir algunos ejercicios, por ejemplo, uno o dos ejercicios para la parte alta, uno o dos ejercicios para la parte del medio y uno o dos ejercicios para la parte más baja. Y una vez que los elijas, mi recomendación y lo que te va a servir para progresar realmente y conseguir aumentar la masa muscular va a ser que te centres en mejorar en esos ejercicios. No los estés cambiando constantemente. Porque sí que es cierto que al principio, cuando vos empezás a entrenar haciendo prácticamente cualquier cosa o distintos ejercicios, vas a mejorar mucho. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega un momento en el que si vos no seguís progresando con la carga, con las repeticiones, con la técnica, te vas a estancar. Te vas a estancar porque cuanto más tiempo llevas entrenando o cuanto más experto te volvés, que no necesariamente tiene que ver con el tiempo que llevas entrenando, cuanto más tu cuerpo se adapta, que al final nuestro cuerpo es una máquina adaptativa, más difícil va a ser que progrese. Por lo tanto, es importante que tengas tu selección de ejercicios y que te centres en volverte fuerte. Una manera de mejorar tu masa muscular en los pechos sería, por ejemplo, elegir entre 2 y 4 ejercicios como máximo de pecho en un entrenamiento y mejorar en esos entrenamientos. Por ejemplo, podrías hacer una rutina de torso-pierna, por ponerte un ejemplo, en el que en el primer día de torso te va a tocar hacer press banca plana con barra y después press banca inclinada con mancuernas, y por último unos cruces de poleas descendentes, es decir, para la parte baja del pecho. Entonces, la próxima vez que vayas a entrenar pecho, que sería por ejemplo un jueves, volverías a entrenar el pecho pero con ejercicios distintos y vas a hacer, por ejemplo, primero un press de banca inclinada con barra y después unos fondos en paralelas, por ponerte un ejemplo. Entonces vos vas a tener ya tu selección de ejercicios y cada semana que pase vas a tratar de mejorar en esos ejercicios. Ahora, no es suficiente con eso. No es suficiente con eso porque de nada te sirve realmente estar progresando con la carga, con el peso, con las repeticiones, etc., si realmente tenés una mala técnica.
¿Por qué? Porque si tenés una mala técnica, primero que probablemente te vas a lesionar, o vas a tener muchas molestias y vas a tener que dejar de entrenar. Y por otro lado, no le vas a estar dándole todo el estímulo que vos querés darle al pecho. Uno de los errores más comunes es tener los hombros demasiado adelantados cuando hacemos un empuje. Es importante que vos, cuando vayas a hacer un empuje, en la mayoría de los empujes, tengas una buena retracción escapular y depresión escapular. Y lo que pasa muchas veces es que las personas simplemente, por ejemplo, sacan la barra y se centran en empujar y subir y bajar y ya está. Pero muchas veces, como tienen los hombros adelantados, se lleva demasiado estímulo, por ejemplo, los hombros y los tríceps, y entonces el pecho no se lleva tanto estímulo. Y además de que también te va a traer muchas molestias. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a tener una retracción y depresión escapular. Esto significa básicamente llevar tus hombros hacia atrás y hacia abajo y mantenerlos en esa posición en todo el movimiento. Entonces, vos por ejemplo, vas a hacer un press banco plano con barra, y lo que vas a hacer es ya posicionarte con esa retracción escapular. Esto tenés que practicarlo constantemente hasta que se te vuelva un hábito. Vas a tener esa retracción escapular, sacás la barra y a partir de ahí te centrás en llevar la barra hacia el pecho y subís. Eso no solamente que te va a evitar lesiones a nivel de hombro y molestias, sino que también te va a permitir que el pecho se sea el músculo que principalmente se lleva el estímulo. Porque si vos tenés los hombros adelantados, que nos suele pasar a muchas personas por estar constantemente, ya sea en el estudio, en el trabajo, en esa posición, va a ser muy difícil que el pecho se active. Otra cosa a tener en cuenta con la técnica, que también veo que se suele pasar mucho, no se tiene una buena fase excéntrica. Cuando vos querés aumentar tu masa muscular, la fase excéntrica, es decir, por lo general la bajada en el movimiento, va a ser muy importante porque te va a permitir acumular más tensión, se van a acumular más metabolitos y por lo tanto te va a dar mayor estímulo para ganar masa muscular. En cambio, si vos directamente bajás y subís, es decir, no aguantás el peso de la barra, te estás perdiendo mucho estímulo. Entonces enfócate en que si vos estás haciendo un press, por ejemplo, aguantar por lo menos 2 segundos y la concéntrica sí la puedes hacer más explosivo. Otra cosa que te puede ayudar mucho va a ser no solamente centrarte en subir y en bajar. También tenés que pensar en llevar tu bíceps hacia tu pecho. Es decir, no solamente en subir, sino también en apretar. Hay que tener en cuenta que una de las principales funciones de nuestros pechos es la aducción, es decir, hacer este gesto con el brazo, como si lo fuera a cruzar. Entonces, va a ser importante que cuando vos, por ejemplo, estás haciendo un press, no solamente te centres en subir, sino que cuando llegues arriba, olvídate de las manos. Juntar las manos no es importante. Céntrate en juntar tu bíceps al pecho, es decir, en hacer ese gesto cuando llegas arriba. No solamente en subir, sino en apretar, en llevar los brazos junto al pecho. Eso va a hacer que se lleve más estímulo todavía los pectorales. Y por último, va a ser importante también el volumen de entrenamiento. El volumen de entrenamiento significa básicamente la cantidad de trabajo total que vas a hacer en este caso para el pecho. La cantidad de trabajo total se puede cuantificar, por ejemplo, en series. ¿Cuántas series vas a hacer a la semana? Actualmente se recomienda más o menos para aumentar la masa muscular en un grupo muscular, va a depender también de qué grupo, pero en este caso el pectoral, una sugerencia podría ser hacer entre 10 y 20 series a la semana. Mínimo 10 para que se lleve un estímulo suficiente y no más de 20 para no acumular lo que se llama volumen basura. Es muy común que muchas personas no entrenen realmente intenso, con intensidad, y entonces tratan de compensar esa falta de intensidad con muchas series, muchas repeticiones, pero que realmente no te van a ayudar a progresar. Lo ideal sería hacer entre 10 y 20 series a la semana y más o menos la mayor parte del tiempo moverte en un rango de entre 6 y 15 repeticiones, más o menos. No significa que siempre tengas que estar dentro de ese rango, pero sí la mayor parte del tiempo. Otra cosa a tener en cuenta con el tema del volumen de entrenamiento, yo te diría que hagas como mínimo una frecuencia 2 o frecuencia 3, más o menos por ahí, frecuencia 2 o frecuencia 3, porque de esta manera vas a poder llegar a la cantidad de volumen que necesitas, pero que ese volumen sea efectivo. Porque un error muy común es, por ejemplo, hacer muchos ejercicios de un solo grupo muscular en un solo día. Probablemente las primeras series realmente sean efectivas, realmente te ayuden a progresar, pero el resto de series van a ser de peor calidad porque ya vas a estar mucho más fatigado, porque no vas a tener capacidad de reclutar fibras de la misma manera. El trabajo deja de ser eficiente. Hay una cosa que me olvidaba de mencionar también, pero que va a ser muy importante para conseguir los mejores resultados posibles en tu entrenamiento para el pecho, y es hacer un buen calentamiento antes de entrenar.
Esta parte no se le suele dar importancia y realmente es muy importante para poder progresar. No solamente para evitar lesiones, sino también para aumentar tu rendimiento. Ten en cuenta que si vos rendís mejor en los entrenamientos, también vas a poder generar mayor tensión y por lo tanto mejores resultados a nivel de aumento de la masa muscular. En la primera parte de tu entrenamiento, hace un buen calentamiento que te prepare para rendir al máximo en los ejercicios que vas a hacer. Te voy a dejar por acá en pantalla algunos ejercicios o movimientos que puedes hacer para maximizar el rendimiento y además para evitar lesiones. Que una cosa que suele pasar mucho a las personas que entrenan o hacen entrenamiento de empujes es que suelen tener muchas molestias en los hombros. Y esto suele ser también por no aplicar ejercicios de movilidad y hacer un buen calentamiento. Un ejercicio que puedes hacer, por ejemplo, es el band pull apart, que consiste en agarrar unas bandas y hacer un gesto de llevar hacia afuera los brazos, tratar de juntar, de hacer esa retracción escapular. Esa retracción también puedes hacerlo desde arriba, porque ahí va a activar más la parte del trapecio medio y trapecio inferior. También puedes hacer movimientos como por ejemplo las zancadas o el gesto que haces en una zancada para ir movilizando la parte de los flexores de cadera, que también es importante cuando vas a hacer movimientos de empuje. También algunos ejercicios que te permiten activar la zona media. Y también puedes agregar un cardio de 5 minutos de corta duración para elevar tu temperatura corporal. Si te gustó, no te olvides de suscribirte, de dejarme algún comentario sobre algún tema que te gustaría que hable o cualquier duda que tengas, la puedes dejar ahí. No te olvides también de seguirme en Instagram, que también estoy subiendo contenido ahí. Y nos vemos en el próximo. Chao.